Amén, gracias a Dios. Iglesia, buenas noches. Gracias a Dios por sus vidas. Para todos los que están mirando la transmisión en vivo también, que Dios les bendiga a todos. Qué bueno que podemos estar cerca y compartir la palabra. Te invito a que ores conmigo por el mensaje de esta noche. Señor, eres grande, eres maravilloso, eres todopoderoso. Lo has creado todo, Dios. Tu voluntad y tu propósito es perfecto sobre nuestras vidas. Todo descansa en el hueco de tu mano, oh Dios. Todo lo recibimos de ti, Señor. Tú eres suficiente en nuestras vidas. Estamos delante de ti con un corazón humilde, rogando en tu nombre precioso que a través de tu Espíritu Santo podamos en todo tiempo darte honor y darte gloria como tú lo mereces, Señor. En todo tiempo que tu palabra sea obrando en nosotros, que tu palabra sea llevando a cabo el objetivo por el cual es enviada, que pueda haber frutos en nuestras vidas constante y que la palabra, Señor, recibida la podamos compartir también con otros en todo momento, Señor, de acuerdo al propósito que tú nos has dado sobre hacer discípulos a las naciones. Te bendecimos y te damos la gloria y el honor a ti, el que vive y reina en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestra serie de estudios de la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Y situados ahora en el Apocalipsis, ha pasado un tiempo considerable en el cual hemos estado llevando mensaje tras mensaje en un orden de manera cronológica para identificar los hechos más destacables en el sentido de esta maravillosa historia que la Biblia nos pone delante. Y si recordamos semanas anteriores, este mensaje se posicionó o destacó mucho la parte del mensaje a las iglesias. Vimos en los primeros capítulos cómo es que Juan ve a Jesús. La primera impresión que tiene él es que cae como muerto al verlo en gloria. Y a partir de ese momento es consolado por nuestro Señor Jesús. Él habla con Juan y entonces empieza este mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias. La forma en la que se interprete ese mensaje de las iglesias, lo que es un hecho es que contempla la realidad de la iglesia y la actividad en el mundo presente. Ahora, en esta segunda parte en la que vamos a entrar, manteniéndonos en el libro del Apocalipsis, esta segunda parte está compuesta de una serie de complicadas visiones y que están llenas aparte de simbolismos. Y ahora todo este argumento se desarrolla en el cielo. Y quisiera que lo fuéramos viendo a lo largo de esta noche. En la descripción ahora de las cosas celestiales, Juan utiliza símbolos. Sin embargo, no todo es simbólico. Así como en las parábolas de Jesús, muchos de los detalles son simplemente descriptivos y no se tiene la intención de llevar un significado especial por sí mismo. Pero también tenemos que tener en mente la naturaleza de estos símbolos. El símbolo siempre es menos que la realidad. Partamos desde ahí para entrar a este estudio de Apocalipsis capítulo 4. El símbolo es menor a la realidad. Ahora, como te decía, se lleva a cabo en los cielos. La realidad del cielo es aún más grande que la descripción que tenemos de ello. Partamos desde ahí. Es superior, es más grande. Quiero que juntos leamos Apocalipsis capítulo 4, lo leeremos completo porque es importante. Trataré de hacer de una forma rápida y de igual manera nos iremos pausando más adelante de esta lectura sobre los detalles en particular. Dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas,
cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Wow, te decía, es importante que lo leyéramos en una sola lectura, en una sola descripción. ¿Por qué? Como te decía, hay muchos simbolismos. Leemos sobre personajes, sobre lo que ve Juan, la manera en la que está constituido los cielos, lo que tiene al frente, y surgen muchas interrogantes. Así que entremos entonces en materia. Del Apocalipsis capítulo 4 al versículo 19 vamos a tener una sección que principalmente nos va a hablar de lo que se refiere al juicio de Dios sobre el mundo. Encontraremos que los juicios de Dios son anunciados por un libro de 7 sellos, 7 trompetas, 7 señales, 7 copas que derraman la ira de Dios. Ahora, Apocalipsis 4 nos introduce al lugar de donde sale este juicio. Ese lugar es el trono de Dios en el cielo. El trono de Dios en el cielo. Apocalipsis 4 comienza diciendo Juan: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Iglesias, después de encontrar a Jesús hablando acerca de las iglesias y hablándoles a las iglesias, dice: después de esto Juan experimenta la visión del Apocalipsis 4. Y dice también, apuntala, y la primera voz que oí, la primera voz que le habló a Juan, lo vimos en Apocalipsis 1:10, le habla de nuevo aquí. Es Jesús, es la voz de Jesús, quien Jesús lo llama al cielo por una puerta abierta al cielo. También destaca el decir que esa voz es como de trompeta. La voz habló fuerte, fuerte y claro a Juan. Esto es similar como a la trompeta que veíamos igual en la maravillosa historia que cuenta la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando había que juntar a Israel, al pueblo escogido, y tocaban una trompeta y éste se congregaba, o la misma trompeta que se hacía sonar para reunir un ejército. Nos describe la misma clase de voz que escucha Juan en este sentido. Ahora le dice: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando dice después de estas, está hablando en específico. Se le mostrarán cosas a Juan que solo atañen o que son competencia del futuro. Y no son cosas presentes en el tiempo de Juan. Aquí vamos a encontrar 2 posturas. Siempre el tema del Apocalipsis, la escatología, es algo muy tanto polémico como de varias posturas, sujeto a interpretación, y es importante conocerlo. Vamos a encontrar dos posturas. Algunos interpretan que de Apocalipsis 4 al 19 dicen que es algo ya cumplido, algo que tomó lugar antes de los días de Juan, notablemente por la invasión romana, la destrucción de Jerusalén. Y esto tú y yo podríamos descartarlo como debido a que Dios no le muestra al profeta la destrucción de Jerusalén, por ejemplo.
Ya había pasado en aquel tiempo de Vespasiano, el emperador romano, esto alrededor del 60, el 70 más o menos después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la primer postura, o sea que ya había pasado antes de los días de Juan. Y la otra postura interpreta que igual del 4 al 19 como algo que se ha cumplido en la historia, pero después de los días de Juan y antes de nuestros días presentes. Pero estos eventos necesariamente tendrían que cumplirse en un sentido literal. Entonces podríamos decir que se han cumplido, pero solo a manera simbólica. Por ello tenemos que Jesús, al decirle de una forma específica a Juan, te mostraré hechos pertenecientes al futuro y que son, usando este texto, al decir como de trompeta y sube acá, esa parte puede ser interpretada o podemos verlo al igual que muchos ven esa subida que ejemplifica o que simboliza el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, cuando la iglesia es llevada con el Señor Jesucristo. Dice que Juan es llamado al cielo por la voz que sonó como de trompeta, justamente como se describió en la carta que se escribió a los tesalonicenses, específicamente en el capítulo 4 del 16 al 17. Solo quiero recordarte, dice esa porción de la primera carta a los tesalonicenses: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos todos con el Señor. Ahora, todo esto sucede antes de la gran ira de Dios, la cual la veremos descrita a partir de más adelante en Apocalipsis 6. Mientras se desarrolla el juicio en la tierra, Juan, que sería un representante de la iglesia, un representante del cuerpo de Cristo, Juan está en el cielo mirando hacia la tierra. De hecho, la palabra iglesia, tú te vas a dar cuenta que no es mencionada o no se describe y no se menciona más en el periodo de juicio que veremos en los capítulos posteriores. Del 4 al 19 no encontramos más. Por ello, el decirte que es un símbolo del rapto, un símbolo de cómo es llevado Juan. Ahora, ¿cómo es que Juan sube a los cielos? Otra pregunta que pudiera surgir, dice el Apocalipsis 4, seguimos todo el estudio, seguiremos en el capítulo 4, dice, y al instante, hablando Juan, refiriéndose él mismo, dice, yo estaba en el Espíritu. Juan ya había dicho que él estaba en el Espíritu cuando inició Apocalipsis. En el versículo 10, en el capítulo 1, Juan dice lo mismo, estando en el Espíritu. Pero esto es una experiencia diferente. Estaba su cuerpo. ¿También estaba su cuerpo en el cielo o solamente era su espíritu? Esto en realidad es imposible de saber. Pablo, como recordarás, cuando tuvo una experiencia celestial, también él mismo describe que no sabía si estaba o no en el cuerpo. Así que pasemos a la descripción del cielo que hace Juan. Apocalipsis 4, el verso 2. Ahora el punto de enfoque se centra en el trono. Dice, y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y he aquí un trono. ¿Por qué la importancia? Un trono. ¿Por qué hablar de un trono? Ese trono es lo que deja pasmado a Juan primero. En primera instancia, él ve un trono. Es el centro de esta visión. Juan está fijo en el trono y dice así, es un trono ocupado, y todo lo demás está descrito en relación al trono. Todo lo que te hablaré está descrito en relación al trono. Dice, y en el trono uno sentado, el trono no está vacío, hay uno que se sienta en este gran trono celestial. El trono es una declaración poderosísima, no solamente de la presencia de Dios, sino nos está hablando de su reino soberano, justo, pero también de su perfecta soberanía para juzgarlo todo.
estando al frente, su derecho para juzgar. Esta parte es vital en la maravillosa historia que cuenta la Biblia, porque en realidad tú y yo, nosotros no podemos pensar correctamente nada desde la perspectiva de la fe, si no es que nos metemos en la mente, si no es que asentamos nuestra mente en que hay un trono, que ese trono está en los cielos, está ocupado y el Dios de la Biblia gobierna en ese trono y desde el trono. Esa parte central para ti y para mí en nuestra vida. Eso hará un cimiento firme en nuestra fe en todo momento, frente a cualquier circunstancia. Aunque puede haber muchas interpretaciones difiriendo, las verdades fundamentales, esas permanecen. Desde ahí, sin conflicto con interpretaciones. Ahora, ¿qué es lo que Juan ve en el trono celestial? Apocalipsis 4, el versículo 3 dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Él se centra en el aspecto del que estaba sentado y dice que era semejante a. Juan no describe una figura distinguible. Aquí no hay una descripción de el ser divino para hallar una similitud a una figura o quizás sus dimensiones, como lo vemos en otras porciones de la escritura donde algo es revelado, sino la descripción nos deja ver que está más enfocada en señalar los alrededores de esa gran gloria y resplandor que se produce. Ahora, él hace una comparativa, pone un ejemplo, lo describe de una manera, dice semejante a piedra de jaspe y de cornalina, en lugar de describir la forma y la figura. Juan describe emanaciones de destellos de luz, unos 2 colores específicamente. Dice jaspe, el jaspe podría significar el diamante o un color blanco, y el rojo, la cornalina. También aquí hay 2 posturas. Vamos a hallar 2 posturas en este sentido de la descripción. Estos 2 colores podrían tener el significado de comunicarnos a ti y a mí la gloria que hubo cuando la tumba está vacía. También vemos una escena cuando el ángel es posicionado sobre la entrada del sepulcro. Hay una luz blanca, un resplandor. Y vemos también el amor sacrificial representado en este color, el derramamiento de sangre, el rojo indicando la sangre. La otra postura dice que podría indicar o estaría ligado a la primera y la última piedra que se encontraban en el pectoral del sumo sacerdote, que en alguna ocasión tuvimos un servicio describiendo las ropas del sumo sacerdote. Ahora dice también que alrededor del alrededor del trono hay un arco iris. El trono está rodeado de un arco iris. Ese arco iris da o despliega un reflejo o un color verde, y dice que es semejante al aspecto de la esmeralda. ¿El arco iris qué es? El arco iris es un recordatorio del compromiso de Dios con el pacto que tiene con el hombre. Debemos resaltar que alrededor de toda esta escena de soberanía, de autoridad y gloria que nos habla el trono, que nos habla de esos destellos tan impresionantes, ahora en esta escena vemos que está un arco iris. Dios ha puesto un recordatorio de su misma promesa. Nunca destruir la tierra con agua, una promesa que dirige su soberanía, lo que podría simbolizar que la soberanía de Dios no es caprichosa o que va en contra de sus promesas. Un trono, fíjate, un trono o hablar de un trono, prácticamente Dios nos está diciendo: puedo hacer lo que yo quiera debido a que yo gobierno. Pero una promesa de Dios que nos comunica: voy a cumplir esto hacia ti y no voy a hacerlo de otra manera, sino lo haré de esta manera. Entonces encontramos alrededor del trono este arco iris, y es algo muy notorio, mostrando que Dios siempre se va a limitar a sí mismo por sus propias promesas. Y esto trae una fundamental confianza al cuerpo de Cristo.
Una señal de gracia, el pacto en su misericordia, la cual siempre es fresca, el color verde, siempre delante del trono. ¿Por qué en lugar de temer a la soberanía de Dios, alegrarnos? Porque debemos estar seguros que la soberanía de Dios está de nuestro lado. La soberanía de Dios está a nuestro favor. Esto significa que ningún buen propósito que Dios tenga sobre tu vida se va a quedar sin ser hecho. Y en esto podemos, iglesia, tú y yo descansar. Es decir, que Dios, nuestro Padre Celestial, con su total soberanía, tiene el derecho de hacer con nosotros como hijos lo que Él quiera, como a Él le plazca. Pero Él nunca va a dejar que esta soberanía salga de los límites de su pacto. Y eso es encantador, eso es hermoso, tal cual la escena que está viendo Juan, podemos decir es asombrosa, pero la profundidad de su significado lo es aún más. Por eso te decía, el símbolo es algo, pero la realidad de los cielos es algo mayor, es algo superior. Como soberano Dios puede dejarte morir, pero Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré. Como soberano Él puede hacer que sufras más de lo que puedes resistir, pero Él ha prometido que ninguna tentación vendría superior a la que pudieras resistir, y que aparte pondría una puerta o daría una salida frente a esa tentación. Lo que Juan ve también alrededor del trono es algo maravilloso. Vamos a continuar. Vemos entonces, ya tenemos el trono, vemos ese resplandor que describe, no habla de una figura, se centra en lo glorioso. Después habla de un arco iris, la promesa de Dios delante de él, el cumplimiento de ella, y la cual hemos visto a lo largo de toda la maravillosa historia que cuenta la Biblia. Y ahora vamos a ver qué es lo que él describe alrededor del trono. Apocalipsis 4:4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Alrededor del trono había, ¿cuántos tronos? 24. 24 tronos. Antes que Juan viera a los ancianos, él vio los 24 tronos en los cuales se sentaban estos 24 ancianos. Estamos hablando de tronos menores. Estos tronos situados alrededor del trono, dice, vi sentados en los tronos 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? También es un punto de debate sobre él, si son seres humanos o son seres angelicales glorificados. Pero en balance, la certeza es que estos 24 ancianos representan el pueblo de Dios. Vamos a ver por qué. Ancianos, ¿por qué? Representan al pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Lo vimos también en mensajes anteriores. Por un lado tenemos, por ejemplo, los 24 turnos o los 24 ejercicios o cursos del sacerdocio, que obviamente representa a todos los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Está en Primera de Crónicas, capítulo 24. Y tenemos también los 12 tribus de Israel, y por otro lado los 12 apóstoles, que representaría a todos los fieles. Te decía que es también un punto en el cual es parte de interpretación. Pero en Apocalipsis 5 en adelante, del 9 al 10, los 24 ancianos están cantando o entonando una alabanza a Jesús. Ellos proclaman: porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y en este pasaje los 24 ancianos están hablando claramente como representantes de todo el pueblo de Dios. O sea, están hablando a una sola voz conscientes del glorioso acto de la redención. Por eso decimos son representantes de la iglesia. Lo podemos fundamentar en esta alabanza que están entonando, conscientes de la redención. Ahora, los describe también como que están vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Por qué podemos decir que son personas y no seres angelicales glorificados? Las ropas blancas y las coronas de los ancianos parece indicar que ellos son humanos, obviamente.
previamente, encontrándose en gloria. Los ángeles también hemos visto, son representados por ropas blancas, por vestiduras, pero los santos también tienen ropas blancas como una ilustración de esa justicia impuesta a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no hemos visto o no vemos ángeles coronados, pero los creyentes sí. Estos 24 ancianos representando a los fieles. Por lo tanto, esos hombres redimidos, glorificados, se sientan con el Jesús que está en el trono. En tronos menores, eso sí, de eso sí podemos estar seguros, pero nada, no es otra cosa más que tronos, una reafirmación de que la iglesia, de que tú y yo somos coherederos con Cristo. Recuerda Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Continuamos, vemos también en el Apocalipsis del 4 al el capítulo 4, verso 5, dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Son señales impresionantes y atemorizantes del trono de Dios. Dice que salen relámpagos, truenos, voces, un recordatorio de esa escena que vimos en el Éxodo, cuando Israel escuchaba la voz de Dios en el monte Sinaí, que para ellos les aterraba y le decían a Moisés: no, háblanos tú, que no nos hable Él. Estas comunican el asombro asociado con el trono de Dios. Qué importante es destacar esto. Es asombroso lo que veía Juan en el trono de Dios. Salían relámpagos y truenos y voces. Dice también que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. El Espíritu Santo. Los 7 espíritus de Dios, como se refirió ya previamente en el Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 4, y también en Isaías 11:2, Isaías 11:2 te lo recuerdo, dice: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus. Está representada ahora por 7 lámparas de fuego. En otros pasajes el Espíritu Santo es representado por una paloma, lo vemos, o por una flama de fuego, una lengua de fuego, como lo vimos en Hechos cuando es impartido sobre los discípulos. Las lámparas de fuego son importantes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es ordinariamente visible. Él se representa a sí mismo en una forma visible, ya lo vimos, como una paloma o como una llama, una lengua de fuego. Dice también Apocalipsis 4, verso 6: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Un mar de vidrio. La pregunta es: ¿este mar está hecho realmente de vidrio o solamente aparenta verse como el vidrio? También hay división en este punto. Por ejemplo, unos dicen que es apariencia pero no es material. Otros dicen que es material y no es apariencia. Ya sea que se vea como como la interpretación señale, pero el hecho es que está hablando de un vidrio fino, algo semejante al cristal. Ahora, si nos situamos en la parte de un mar, ¿qué representaría un mar? Este simbolismo, este cuerpo de agua delante del trono, sería un recordatorio del lavado que estaba en el tabernáculo. ¿Y qué simbolizaría? El lavamiento de la iglesia, tu lavamiento y el mío a través de la palabra. Recordemos Efesios 5, verso 26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para nosotros, esto es la palabra.
para nosotros. Esto es la palabra de Dios, un vidrio de cristal, dándonos una vista clara de quién es Dios, una vista clara de Dios y de nosotros mismos. Esta importancia de ese vidrio, la claridad con la cual Dios es revelado al hombre a través de sus palabras, la inerrancia de las Escrituras, nuestra única fuente fundamental. Apocalipsis 4 continúa del 6 al 8 diciendo: y junto al trono y alrededor del trono, y aquí viene una parte bastante interesante, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, el cuarto semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes, cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Qué? Yo también, 4 seres vivientes llenos de ojos. Lo podemos comparar también con la visión que se da en Ezequiel. En Ezequiel, por ahí lo puedes buscar en tu casa, en el capítulo 1, el capítulo 10. Entendemos que estas criaturas son querubines. Estas criaturas son espectaculares seres angelicales que rodean el trono de Dios. De hecho, verás también en Ezequiel que Satanás era uno de esos querubines. Estos ángeles que están en ese lugar, los querubines también, si recuerdas, aparecen en el diseño del tabernáculo, particularmente en el lugar santísimo. Ahí están presentes estos diseños de los querubines. Las Escrituras también nos dicen que el modelo del tabernáculo es de alguna manera el modelo o el trono de Dios, y dice que están llenos de ojos delante y detrás y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. La multitud de ojos de estos seres vivientes nos dice que no son instrumentos o no son robots, no son seres inanimados. Ellos saben y entienden, saben, hay un entendimiento y por supuesto, obviamente una visión y percepción superior a la de cualquier hombre. De eso hay que partir para el estudio de estos seres. Tienen una visión y una percepción superior a la tuya y la mía. Estos seres de una inteligencia y de un entendimiento superior increíble viven su existencia para adorar a Dios. Pongamos mucha atención a eso. Su existencia, son seres con un entendimiento mayor y una visión mayor, y su existencia está situada para la adoración a Dios. Esto, iglesia, nos enseña algo importantísimo. Rotundamente la falla en una verdadera adoración, la falla, repito, de una verdadera adoración siempre se va a encontrar en la falta de visión y entendimiento de quién es Dios. La manera en que estos seres superinteligentes están adorando a Dios nos recuerda que nuestra adoración también tiene que ser inteligente. Nuestro culto no debe ser a prisa, sino racional. Nos recuerda a Romanos. Dice la Escritura que es semejante, ahora uno de ellos es semejante a un león, otro dice que es semejante a un becerro, rostro como de hombre y semejante a un águila volando. Juan describe a estos 4 querubines, cada uno con un rostro diferente. De la comparación que te decía, si lo hiciéramos con Ezequiel, vemos que cada uno de estos querubines tiene 4 rostros. Y en ese momento Juan está viendo cada uno de los 4 rostros diferentes que están apuntando hacia su dirección. El significado de estos 4 rostros también ha sido interpretado de muchísimas maneras. Por mencionarte algunas, se ha dicho que estos 4 rostros representan los 4 elementos, las iglesias patriarcales, los grandes apóstoles, el principado de los ángeles, por ejemplo, por mencionarte algunas. Algunos comentaristas dicen que estas 4 criaturas hablan de los estandartes guía de la tribu de Israel cuando estaba dividida en 4 secciones y acampando en ellas, como a manera de que si hubieran tenido un estandarte en ese sentido, pero de todas formas no atañen que ese estandarte tuviera alguna imagen o alguna figura.
También los 4 rostros diferentes de estos querubines son tomados como símbolos diferentes de Jesús, como es representado en cada evangelio. Esta es como una postura en cierto sentido principal. La mayoría ha visto que en el Evangelio de Mateo es representado Jesús como el león, mostrando a Jesús como el león de la tribu de Judá. En Marcos es visto como el Evangelio del becerro, mostrando a Jesús como un siervo humilde. También tenemos en Lucas que es visto como el Evangelio del hombre, mostrando a Jesús como un hombre perfecto, el segundo Adán. Y Juan es visto como el Evangelio del águila, mostrando a Jesús como el hombre del cielo. Pero también esta aproximación tiene varias interpretaciones, porque algunos cambian en el Evangelio la forma de ver a Jesús. Pero finalmente estos seres están dispuestos a la adoración. Dice Apocalipsis 4, verso 8, no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Juan describe lo que sucede en el trono de Dios. Las criaturas vivientes constantemente adoran a Dios. No cesaban de día y de noche. Estos querubines repiten esta frase, santo, santo, santo. Muchas veces en la alabanza o en la adoración que presentamos a nuestro Dios, lo cantamos de esta forma. Fíjate, en la cultura hebrea, el repetir 2 veces una palabra era añadirle un énfasis. Pero al hacerlo en 3 veces no era muy común, porque señalaba algo superior, algo superlativo, llama la atención o se remitía a la santidad de Dios. Ahora dice que no cesaban, tampoco se cansaban, no había un momento en el que se detuvieran. Señor Dios Todopoderoso, la declaración que hacen cada uno de ellos, también en el Apocalipsis. Fíjate, la palabra griega para esta parte de Todopoderoso es Pantocrátor. Pantocrátor se refiere o resume la idea a decir aquel que tiene todo en su mano. Qué importante, el Señor Todopoderoso, el que tiene todo en su mano, todo bajo su control, algo en lo que podemos seguir descansando como iglesia al paso del tiempo. Dice el que era, el que es, el que ha de venir, repite la idea otra vez de Dios, Dios eterno. Y del versículo 9 al 11 dice, y siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos adoran a Dios. Siempre que estos seres vivientes dan gloria, los 24 ancianos se postran, dice, delante del que está sentado. La adoración de estos 24 es promovida por los querubines que vemos ahí. Esos querubines están de día y de noche haciéndolo. Y esto nos podría plantear a ti y a mí también una interrogante para autoevaluarnos. Nosotros, ¿de qué manera adoramos a nuestro Dios? Los ángeles, si vemos que los ángeles deben adorar a Dios, ¿acaso nosotros tenemos menores motivos para alabarle? Menos motivos que ellos para alabarle. Al contrario, ¿acaso cantamos como los ángeles o nos cansamos en nuestra adoración? Los ángeles nunca fueron redimidos por la sangre de Cristo, y tú y yo sí. Nuestra alabanza y nuestra adoración debe ser perfecta. Busquemos en todo tiempo, de noche y de día, rendirnos en adoración a nuestro Dios. Tenemos grandes motivos. Los 24 ancianos se postran y adoran al que vive. Estos 24 ancianos dan honor. Los ancianos dan crédito a Dios. Están dando crédito a Dios. Los ancianos representando a la iglesia, dando crédito a Dios. Dice que echan sus coronas delante del trono. Y ellos reconocen que la dignidad solo, el único digno solamente es Dios.
el echar a sus coronas es el decir o el indicar que solo Él es digno. También podría ser una alusión a una práctica conocida en el Imperio Romano. Como ustedes recuerdan, los romanos, el Imperio Romano, el César, el emperador de Roma, gobernaba sobre muchos reyes. Y en algún momento Él les ordenaba venir hacia Él en un tiempo determinado y entregar su corona, dejarla como un homenaje, y luego el emperador se las regresaba como una demostración de su derecho a gobernar. Él se las devolvía como haciendo un indicativo de que esa victoria provenía de él. Las coronas mencionadas en el Apocalipsis, también la palabra griega se refiere a estépanos, las coronas de victoria o de realeza. Esas coronas son o se asemejan o simbolizan como la medalla que se le da a un deportista, a un atleta. Están diciendo esos ancianos representantes de la iglesia que el Dios es el único digno de recibir gloria y honra, aunque esas medallas, esas coronas pertenecieran a ellos, reconocían que solo era por causa de Jesucristo. Ahora, todos arrojando esas coronas, no habla que ninguno de ellos estuviera quizá envidiando la corona del otro, diciendo es que la de él está mejor, pero la mía se ve mejor, sino todos lo hacen en un mismo acto, de una misma manera, lo hacen de una forma perfecta y detallada. No dice que unos lo hacen antes o otros después, y esta es la clase de reconocimiento que tú y yo deberíamos de estar rindiendo a Dios todo el tiempo, en nuestro servicio, en nuestros talentos, en todo lo que hacemos, al mismo tiempo despojándonos de todo aquello que pudiera dividirnos de alguna forma, desechando esta parte de división. Y en este sentido podríamos tú y yo estar presentando la adoración que Dios recibe delante de su trono. Finalmente, ellos reiteran en su adoración: porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos adoran a Dios debido a su poder creativo y a la gloria. El hecho de que Dios haya creado todo, absolutamente todo, le da todo el derecho del reclamo sobre todo. Así que es similar a como lo que nos recordaba Pablo en Romanos sobre el alfarero y el dueño del barro. El alfarero como dueño del barro puede hacer con él lo que él quiera. El poder de Dios puesto en la creación y la administración del mundo es algo que simplemente debe ser llevado a la adoración, debe ser llevado a la alabanza. Es algo grandioso. También significa que tú y yo deberíamos estar planeando. Tú y yo deberíamos estar planeando lo que vamos a hacer delante de nuestro Dios. ¿Y por qué te digo esto? Y con esto quiero concluir la enseñanza de hoy. Significa que el planear, si tú y yo, por ejemplo, si tuviéramos que pasar este lugar y decirle a los miembros de la alabanza: oye, yo quiero cantar contigo hoy. Cuando menos, por supuesto, se sorprenderían. Pero cuando menos, ¿qué es lo que te dirían? ¿Te sabes el canto? ¿Te sabes la letra? ¿Te sabes cuando menos el ritmo? Si tú y yo les preguntáramos esto, obviamente, y les dijéramos: no me lo sé, pues sería absurdo subirnos o unirnos a ellos. De la misma manera, iglesia, con esto concluyo, tampoco podemos esperar que nuestras voces sin entendimiento deban ser admitidas delante de Dios, arriba en los cielos. Así que tú y yo debemos de comenzar a trabajar nuevamente en adorar correctamente y despojarnos de nuestras coronas delante del que vive y reina. Hasta aquí cerramos el capítulo 4 de Apocalipsis. Tomemos esta enseñanza para nuestro corazón. Es importante ver las posturas que hay, pero principalmente sitúate en esto. Estoy preparándome para presentar esa adoración. Estoy preparándome para llegar delante de Él y despojarme de esas coronas y hacerlo como estos seres,
con un completo entendimiento, con una completa visión. Estoy listo. Y si tú crees que aún no, entonces es tiempo de seguirte preparando. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del todo, Creador del cielo y de la tierra, tú lo sustentas absolutamente todo. Por ti todas las cosas fueron creadas y por ti son sustentadas, Señor. Y aquí estamos delante de ti, redimidos, gracias al sacrificio que has hecho en la cruz. Por ti tenemos todo lo que somos, oh Dios. Nada nos pertenece, sino al contrario, todo lo hemos recibido de tu mano. Así que ayúdanos a que la adoración que presentemos delante de ti se acepta en todo tiempo. Que lo hagamos racionalmente, con entendimiento claro de quién eres tú, del Todopoderoso. Que la descripción que hace Juan a través de estos símbolos, Señor, nos dé una idea y un panorama de la grandeza de los cielos, en la cual has preparado morada para nosotros y de la cual nos has llamado coherederos con Cristo. Señor, bendigo a tu iglesia y te doy gracias por cada coheredero aquí en este lugar. Gracias por su identidad. Y te ruego que su entendimiento y que su pensamiento en todo tiempo sea rendido delante de ti en una comprensión grande y en un panorama claro de quién eres tú, de tu grandeza, de tu bondad y de tu misericordia, para que su adoración sea perfecta. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias a ti, al Santo, Santo, Santo Dios, Todopoderoso, Creador de todo y el que sustenta todo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios, iglesia.